Buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de este día. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta capacitación que hoy tratará sobre el Registro Nacional de Trámites. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En este momento, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada, por favor. Buenos días, buenos días. Julio, ¿me confirmas por favor si se escucha? Buenos días, licenciada. Perfecto. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para expresarles una cordial bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de gran importancia en materia de mejora regulatoria. Registro Nacional de Trámites, que constituye un inventario de los trámites ya depurados, evaluados, simplificados y además inscribibles en el Registro Nacional de Trámites. Tradicionalmente, cuando hablamos de trámites, el tema de demoras, cargas, plazos extendidos, respuestas tardías, lo encontrábamos casi autocontenido en el mismo término trámites. Con la revisión y la evaluación de estos trámites desde el OMR, estamos contribuyendo a mejorar el clima de negocios, facilitación de comercio y atracción de inversiones. La Ley de Mejora Regulatoria establece que el organismo contará con un registro nacional de trámites para la inscripción y publicación de los mismos, con el objetivo de brindar certeza jurídica y contribuir con la transparencia de la información, así como mejorar la interacción tanto entre los sujetos obligados y los usuarios. Y, ¿por qué no?, la interacción entre la misma administración pública. La ley dice que solamente se inscribirán en el registro aquellos trámites que tengan como base leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos o instrumentos derivados de tratados internacionales, siempre que conste su publicación en el diario oficial si fuera aplicable. Para llevar una correcta ejecución y concreción de la ley, hemos emitido desde el OMR 2 instrumentos de apoyo al Registro Nacional de Trámites. Uno está relacionado con lineamientos aplicables al RNT y el otro está relacionado con lineamientos de análisis y verificación de legalidad de trámites. Vamos a tocar estos 2 temas el día de hoy, un poco en resumen, porque de repente puede ser un material muy denso, pero lo vamos a ver con mayor detalle que en otras capacitaciones este día. Este encuentro que tiene lugar el día de hoy y a través de la modalidad virtual se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2024 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público. Para la capacitación de este día, déjenme comentarles que fueron convocados
a asistir de manera virtual las instituciones del órgano ejecutivo y sus dependencias, entidades autónomas, órganos constitucionales y además las municipalidades. Vamos a analizar los contenidos del Registro Nacional de Trámites con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación, que estará conducida por la licenciada Carla Pineda, especialista del área del Registro Nacional de Trámites del OMR. Les agradezco mucho su atención y su disponibilidad de agenda para atender esta capacitación. Les deseo una jornada exitosa y muchos éxitos durante su desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Y si me lo permiten, les solicito de la manera más atenta que puedan activar sus cámaras para tomar de esta forma algunas imágenes de este importante evento virtual. Muchísimas gracias a quienes ya están encendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias. Gracias. Por ahí también nos envían algunos mensajitos, ¿verdad? Que no se pueden encender las cámaras, comprendemos. Pero para quienes las pueden habilitar, sí les agradeceríamos mucho que las habiliten. Muchas gracias. Ahí vemos las caritas conocidas, Ministerio de Agricultura, Cuerpo de Bomberos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Dos últimos temas para cerrar mi intervención. Uno de ellos es que vamos a ubicar dentro del chat de la reunión la lista de asistencia para que puedan ahí, por favor, registrarse. Y este día por la tarde les vamos a estar remitiendo la grabación de esta capacitación. Y número dos, siempre en el chat de la reunión, si tienen alguna consulta, por favor no duden en realizarla. Y con todo gusto la vamos a estar respondiendo. Y si no quieren escribir en el chat, levantan su manita digital y expresan su pregunta de viva voz y con todo gusto también la vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias por todo. Les agradecemos mucho su asistencia y participación. Gracias por su disponibilidad de agenda. Les deseo el mejor de los éxitos. Buen día para todos. Muchas gracias. Julio, no sé si lograste tomar ya las imágenes y si eso fuera así, entonces le damos paso a la licenciada Carla Pineda, que nos va a conducir en esta capacitación. Adelante, Carla. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, directora. Buenos días a todos y todas. Agradecerles pues su tiempo de conectarse este día para recibir esta capacitación. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Como les mencionaba la licenciada Gómez, me desempeño como analista legal del Registro Nacional de Trámites, que es justamente el tema que vamos a estudiar este día. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación conmigo. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan,
me interrumpen o escriben en el chat, me acompaña el licenciado Mauricio Córdoba, quien me va a estar colaborando en temas de cualquier duda que a mí se me vaya a pasar, no la vea o no logre detectar la manita levantada para que le solventemos todas sus dudas. Vamos a iniciar esta capacitación con una pequeña agenda. Esta agenda pues consiste en lo que vamos a ver esta mañana, que es el Registro Nacional de Trámites, qué es, cómo se conforma, prácticamente la legislación de dónde nació. Vamos a analizar la existencia y validez de los trámites, porque a veces pensamos que todo procedimiento administrativo constituye un trámite y realmente no es así. Ya la ley de mejora regulatoria nos da una definición de trámite y qué podemos entender por trámite. Y finalmente vamos a ver los parámetros de simplificación, que son los estándares que utiliza el OMR, el Registro Nacional de Trámites, para inscribir o no inscribir aquellos elementos propios de un trámite, como los costos, los requisitos, formularios, toda esa documentación que nosotros como administraciones públicas requerimos a la hora de que un ciudadano o ciudadana pues presente su solicitud y le dé inicio a su trámite. Esos son nuestros tres temas principales, pero antes de adentrarnos en materia, les quiero presentar nuestra plataforma tecnológica. Nuestra plataforma tecnológica, conocida como SIMejora, que es el Sistema Integrado de Mejora Regulatoria, es una plataforma que ustedes pueden encontrar en la web, que ahí les dejo el link, simejora.omr.gov.sb. Está abierta al público. Ahí están registrados o está ingresada toda la información relacionada a los diversos trámites que nosotros como OMR, RNT, hemos inscrito o estamos en proceso de inscripción. Esta plataforma contiene, como les menciono, el Registro Nacional de Trámites, almacena los trámites y requisitos que solicita la administración pública. Aquí hay una diversidad de información que es muy útil para cualquier persona que necesite obtener qué requisitos pide cierta institución pública o qué requisitos específicos para un trámite yo tengo que buscar. Incluso buscamos colocar aquellos requisitos que son de otra institución para que las personas se ubiquen perfectamente, ¿verdad? A dónde tienen que ir con el fin de obtener su resolución. También esta plataforma tiene una gran importancia porque, según los efectos del Registro Nacional de Trámites, que ya vamos a profundizar, ningún trámite va a poder ser exigido si no se encuentra inscrito en el RNT. Es decir, si no está en esta plataforma, si no la vemos acá, ningún trámite va a poder ser exigido. También contamos con un catálogo de regulaciones, este apartadito de acá, que, como bien lo dice el nombre, es un catálogo de toda la normativa que utilizan las instituciones públicas para fundamentar sus trámites. Ahí yo puedo encontrar todas las leyes que me interesen relacionadas por materia también, para poder encontrar estas bases legales y no solo quedarme con lo que dice la administración pública que pide, sino que ver el por qué lo pide según su base legal. Cuenta con reportería para que nosotros podamos ver los avances de conformación del RNT. También tiene un apartado denominado Comenta tu trámite, que consiste en la posibilidad de los ciudadanos en comentarnos a nosotros como RNT cómo le fue realizando su trámite, si encontró alguna barrera burocrática, si está siendo exigido de una forma distinta a la que se ha inscrito en el RNT, si hay alguna oportunidad de mejora, ya que los ciudadanos, al ser nuestros clientes a la perfección, ellos encuentran un montón de estándares de mejora que nos pueden proponer. No solamente cuestiones negativas, ¿verdad? Sino que algo bueno que podamos utilizar para mejorar nuestra interacción con ellos. Este apartado de Comenta tu trámite está en esta plataforma. Y además, nosotros como OMR se ha realizado el esfuerzo de tener un acceso interno para los sujetos obligados, que en este caso son todas las administraciones públicas, quienes ingresen su información y vean el proceso de transformación que lleva su trámite, y un apartado externo para el público.
que ellos obviamente no van a poder ver las etapas de análisis o los cuestionamientos que nosotros podamos realizar, sino que ellos nada más van a ver cómo finaliza este proceso de inscripción y cómo el trámite quedó inscrito. Para ellos, pues, empaparse de este tema también. Y ya que les menciono este concepto de transformación de trámite, nosotros aquí vemos un pequeño esquema sobre lo que implica transformar un trámite, porque nosotros lo podemos considerar algo básico, el decir, me ingresan la solicitud y yo emito una resolución y se acabó, ¿verdad? Pero no, nosotros realizamos un gran análisis para perfeccionar el trámite en sí. El primer paso, pues, es la capacitación que estamos recibiendo nosotros ahorita y el ingreso de los trámites en la plataforma Si Mejora. Esto es una tarea de los sujetos obligados, de las instituciones públicas. Ellos son quienes, al ser los expertos y el conocer a la perfección el trámite que quieren someter a inscripción, llenan la plataforma conforme a los parámetros, obviamente con un acompañamiento del OMR para ingresar la información y someten la solicitud. Una vez conformada la solicitud, pasamos al segundo paso, que es la conformación de equipos técnicos y reuniones de trabajo. Esto nosotros tenemos esta metodología de trabajo, dado que, como les mencionaba, ustedes son las personas expertas en su trámite. Nosotros podemos decir, esto no debería de ir o debería de ir en otra etapa, pero claro, ustedes nos van a corregir y nos van a explicar y decirnos, no, mire, es que lo hacemos de esta forma por X o Y razón, porque ante la diversidad de procedimientos que se pueden realizar en la administración pública, es imposible que simplemente se tomen decisiones sin conocer el proceso. Por eso es que siempre nos preocupamos por conformar estos equipos de trabajo. Seguidamente está la simplificación y evaluación de legalidad conforme a los parámetros que vamos a estudiar este día. Aquí es cuando le damos una pequeña podada al trámite y buscamos oportunidades de mejora, simplificando sobre la base de la Ley de Procedimientos Administrativos, que el artículo 4 es una herramienta muy importante o una gran herramienta que se nos ha dado para poder simplificar los procedimientos que se realizan en nuestras instituciones. Entonces, con esos parámetros de simplificación, transformamos el trámite para una validación final e inscripción en el Registro Nacional de Trámites. Esta validación final para inscripción es, miren, así nos lo propusieron, con todo el análisis de simplificación y con los equipos de trabajo lo hemos dejado de esta forma, siempre buscando proteger o continuar tutelando los derechos que como institución tienen la obligación de tutelar, pero también dando una simplificación y ayudando a los ciudadanos a acercarse más a las instituciones públicas. Y finalmente se emite una resolución de inscripción, de rechazo, un desistimiento o cualquier otra figura que nosotros conocemos dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos. Para que una vez emitida esta resolución, al ser un acto administrativo de decisión, queda firme y se emite un certificado de inscripción. Este certificado es una herramienta que sirve para que las personas no tengan que ir a leer una resolución quizás de 10, 5 páginas, que el ciudadano común, digamos, no le interesa tanto el conocer la fundamentación técnica, sino que le interesa saber qué me piden, qué no me piden y cómo me lo piden. Si es una copia, si tengo que ir ante notario, cuánto me va a costar. Entonces yo tengo un certificado que es un abstract o un resumen de mi trámite. Y pues finalmente este certificado se les va a entregar a ustedes como instituciones, lo colocan en un lugar visible donde ustedes mejor lo consideren y el público también puede acceder a este certificado y a la plataforma Si Mejora que les presenté anteriormente. Todo esto que se pudo explicar en unos 5 o 6 minutos es un trabajo de muchísimo tiempo, tanto de ustedes como instituciones, como de nosotros como OMR. Y pues siempre en todas las etapas, si ven, hay un acompañamiento permanente de parte del RNT. Ahora sí, entremos un poquito en materia.
el Registro Nacional de Trámites. Nosotros como OMR damos una diversidad de capacitaciones, de las diversas herramientas de mejora regulatoria, y hoy nos toca específicamente en el registro. Para esto es importante que conozcamos qué es el Registro Nacional de Trámites. Esto está definido en el artículo 5, letra F, y el artículo 25, inciso primero, de la Ley de Mejora Regulatoria. En el artículo 5 yo encuentro la definición de trámite, y en el artículo 25 encuentro los efectos del Registro Nacional de Trámites. Perdón, estaba leyendo un comentario. Me confirma Baltasar que ya puede ver, ok. Excelente. Veamos entonces qué es el Registro Nacional de Trámites. El Registro Nacional de Trámites va a ser este conjunto o esta herramienta propia de la mejora regulatoria en donde se van a inscribir y publicar los trámites de los sujetos obligados, con 3 objetivos principales: dar certeza jurídica sobre los trámites y sus requisitos. La certeza jurídica es un principio fundamental para los administrados o para los ciudadanos de que no tengan ninguna duda sobre cómo se va a desarrollar su trámite. No solamente sobre sus requisitos en sí, claro que es muy importante, pero también cómo se va a desarrollar. Porque nosotros analizamos los periodos de vigencia, los plazos legales en los cuales se tiene que responder al ciudadano, el costo que el trámite va a tener, y para que el ciudadano no vaya a encontrar sorpresas al momento de iniciar su procedimiento administrativo o al momento de iniciar su trámite. Ya él tenga una certeza de que tiene que llevar. Hola, no sé si alguien iba a intervenir. Ok. María Guadalupe, veo que ha levantado su mano. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta o más bien un comentario, sí que me gustaría que podamos volver a la lámina anterior. Ok. Ahí hablaba de, no, perdón, esa la anterior. Esta. Hablaba de un certificado. Ah, Sí, ok. de un certificado de trámite. Esta. Sí. Entiendo que esa emisión de emisión y entrega de certificado de trámite es solo para las instituciones que tienen regulado un trámite, ¿no? En el caso de las instituciones que solamente tienen otras herramientas de mejora regulatoria, como la agenda de mejora regulatoria y tal, no van a tener ese certificado de trámite, o no sé si no comprendí bien esa información, si puede ampliar al respecto. Muchas gracias. Ok, sí, este certificado es sobre el trámite en concreto. La agenda y las demás herramientas no reciben un certificado en sí, sino que este es específicamente por trámite. Y siendo aún más específico, es por modalidad. Cada una de las modalidades del trámite recibe un certificado. Las demás herramientas, como usted bien lo dice, Lick, no reciben uno. Gracias. Ok. Bien. Entonces, pasemos al tema de los conceptos fundamentales del RNT. Ya vimos entonces que el RNT va a servir para darle certeza jurídica a los ciudadanos sobre los trámites y los requisitos, que estos no vayan a encontrar ninguna sorpresa a la hora de presentarse a la institución pública. No sé si ustedes han visto esos videos de chiste, los memes en donde dice una persona: voy a ir a hacer un trámite y me llevo hasta mi impresora porque yo no sé qué me van a pedir, ya tengo mejor ahí a la mano la herramienta por si me piden la copia de la copia. Entonces, por eso, para evitar esa clase de problemas o esta clase de barreras burocráticas, es que el RNT busca darle certeza para que los 5 documentos que él lleve sean los 5 documentos que necesita, ni uno más ni uno menos, ¿verdad? Porque también a veces las personas desconocen que deben de presentar una documentación y se enojan con uno como funcionario o empleado público, creen que es problema nuestro, ¿verdad? Que le estamos exigiendo de más, cuando simplemente no tienen una certeza sobre qué deben de llevar. Contribuimos a la transparencia de la información porque
todo está puesto a disposición de las personas. Ellos pueden ingresar a la plataforma que les comentaba, pueden acceder también a las páginas de transparencia en donde están descritos los servicios, se busca entregarles toda la información. Y nosotros sabemos que una sociedad transparente siempre va a ser una mejor sociedad. Entonces buscamos siempre darle este derecho fundamental de acceso a la información pública. Y mejora la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios, que es lo que les comentaba, que a veces llegan molestos porque me están pidiendo de más o yo no sabía que tenía que traer esto, y genera una especie de incomodidad o de un ambiente feo dentro de la institución pública, porque los usuarios tienden, cada quien con su carácter, ¿verdad? Entonces buscamos mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. Porque así, si llega una persona bajo estos escenarios que les comento, fácilmente, mire, así está escrito en el RNT, revise qué es lo que tiene que traer y cómo lo debe de traer. Veamos entonces qué es un trámite para la ley de mejora regulatoria. Como decíamos al principio, no todos los procedimientos administrativos son un trámite. Nosotros debemos de conocer cómo llegar a considerar un procedimiento como un trámite en sí. Los trámites también tienen clasificaciones. Hay trámites que son ciudadanos y hay trámites que son empresariales, que es una de las grandes cosas que vamos a aprender a distinguir esta mañana. Un trámite ciudadano es aquel que realiza, como bien lo dice su nombre, la ciudadanía en aras siempre de cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución, pero con una finalidad propia, algo que le va a beneficiar a él como persona. En cambio, un trámite empresarial, como es la diferencia con el trámite ciudadano, es que siempre va a cumplir una obligación, va a obtener un beneficio, etcétera, pero va a influir en el comercio, va a tener una gran influencia en la inversión extranjera, en la competitividad, y estos puntos los vamos a aprender a diferenciar posteriormente, pero es de aclararlo desde ya. Porque esta definición de trámite es general, aplica para los ciudadanos y para los empresariales. El trámite, según la Ley de Mejora Regulatoria, es una solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública, con 4 objetivos. Primero, cumplir con una obligación, cualquiera que sea la obligación impuesta por la ley. Obtener un beneficio por parte de las instituciones públicas, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Veámoslo por partes. Una solicitud o entrega de información, es decir, el ciudadano se presenta, el ciudadano es quien inicia la interacción con la administración pública por parte de un particular con las administraciones, es decir, entre administraciones públicas no vamos a considerar que están haciendo tramitología, porque tiene que siempre intervenir un particular versus una administración pública, con cualquiera de estos 4 objetivos. Cumplir una obligación, como les mencionaba, algo que la ley le exige y le ordena que debe de hacer, un deber de un ciudadano. Declarar impuestos, generar informes, cualquiera de estas obligaciones. Bueno, hace poco todos nos tocó declarar impuestos. Cada vez que queremos adquirir un inmueble, nos toca pagar un impuesto también. Y nos acercamos al Ministerio de Hacienda para pagar el impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. Si mi inmueble supera los 28,000 y algo de dólares. También los notarios, por ejemplo, hay un momento en donde tenemos que informar al Ministerio de Hacienda ciertos actos jurídicos que hemos celebrado, como compraventas, donaciones. Eso es una obligación y es una carga para nosotros como ciudadanos, pero es una carga que está legalmente establecida, por lo tanto debemos de cumplirla. Obtener un beneficio. Aquí es el contrario, ¿verdad? No me están obligando, sino que yo me acerco porque quiero algo de la administración pública. Por ejemplo, la tarjeta que está entregando el Ministerio de Agricultura actualmente. Esa tarjeta es un beneficio
hacia los usuarios de este ministerio para ellos, para ellos generar o realizar sus siembras, sus cosechas de una forma mucho más sencilla. Recibir un servicio, cualquier clase de servicio que sea, con las municipalidades nos acercamos muchas veces porque necesitamos que nos brinden un servicio, que se repare, por ejemplo, un alumbrado público, o sea, que ellos cumplan, que ellos, perdón, me entreguen un servicio para el cual están obligados a realizar. Y finalmente obtener alguna resolución, hacerlo de forma, esta es una forma bien amplia o bien genérica de definir un trámite. O sea, si no encaja lo que yo estoy emitiendo en alguno de estos 3 anteriores, pues me encaja en la número 4, que es cualquier clase de resolución o acto administrativo que las instituciones públicas brinden. Esto, la definición de trámite. No sé si hay alguna consulta sobre esta definición, porque ya al ver los parámetros de existencia y validez tenemos que tener bien claro qué es un trámite en sí. Bueno, entonces continuamos. Bien, los efectos del Registro Nacional de Trámites. ¿Por qué estamos en esta capacitación? ¿Por qué tengo que acercarme al OMR a inscribir mis trámites? Porque la Ley de Mejora Regulatoria ya estableció que ningún trámite o los elementos del trámite van a ser exigibles si no están inscritos en el Registro Nacional de Trámites, ni tampoco deberá de exigirse en una forma distinta a como ha sido registrado en el RNT. Esos son los efectos del RNT. Si ven, son bastante serios y muy importante el tener mi trámite registrado. Porque si yo no lo tengo registrado, cualquier ciudadano puede alegarme que por qué le estoy obligando a cumplir con ciertos parámetros de un trámite que no está inscrito en el RNT. Si ya la Ley de Mejora Regulatoria estableció estos efectos y no se limita nada más a que no puedo pedir un trámite, sino que los elementos propios del trámite. ¿Y cuáles son los elementos? El costo, la periodicidad, cuánta vigencia tiene el permiso, el registro, lo que sea que yo le entregué, el plazo de respuesta, cuánto me tengo que tardar, los formularios en el tema de los requisitos, un formulario bien estipulado o una copia que yo necesite pero no la tengo inscrita, entonces no la podría pedir. Por eso nosotros como OMR nos esforzamos en dar estas capacitaciones, porque conocemos los efectos drásticos que tiene el no inscribir un trámite en el RNT. Ya que si se fijan, en el inciso segundo de este artículo dice que una vez conformado el RNT, los sujetos obligados solo van a poder exigir aquello que tienen inscrito. Es decir, si no tiene inscrito un trámite en concreto, no puede exigirle al ciudadano que vaya a hacerlo. O sea, y esto es bastante importante porque imaginemos que no inscribí un trámite que es fundamental para tutelar los derechos de los ciudadanos que tengo como obligación tutelar, según mi objeto de creación, mi institución pública. ¿Para qué sirve? O sea, si no tengo inscrito ese trámite, voy a dejar de tutelar aquello para lo cual estoy obligada. Veamos ahora entonces el análisis y la verificación de legalidad de los trámites y las modalidades. Estos lineamientos ustedes los pueden encontrar en nuestra página web, ahí están publicados para que si los ven en ese momento, pues me acompañen para ir viendo cada uno de ellos, o si no, al finalizar esta conversación, ustedes los revisan, ¿verdad? Y nos hacen saber cualquier duda. Este es un ejercicio en donde vamos a ver 3 cosas. Aspectos generales del trámite, para yo saber si estoy frente a un trámite y la clase de trámite que es, tengo que analizar aspectos generales como los sujetos intervinientes, o sea, quienes interactúan, el objeto de la actividad, si la actividad que tiene mi trámite encaja dentro de las 4 que mencionamos, y las modalidades. Hoy vamos a conocer qué es una modalidad. Una modalidad es bueno, adelantando un poquito, es una forma de realizar mi trámite.
alguna variante que pueda tener. Y finalmente vamos a conocer las bases legales aplicables. O sea, cuáles son las bases legales que yo puedo tomar como pertinentes a la hora de inscribir un trámite. Por eso le denominamos base legal mínima, porque es la mínima exigible. Licenciada, tenemos una consulta. Marlon de León pregunta si es posible modificar las condiciones o parámetros de un trámite ya inscrito en el Registro Nacional de Trámites. Muchas gracias. Sí, muy oportuna su pregunta, Marlon. Sí se puede. Una vez inscrito el trámite, las instituciones, al ser dueñas de esos trámites, pueden presentar una solicitud de modificación, estableciendo qué es lo que quieren modificar y la base legal de esa modificación. Por ejemplo, si ha cambiado el costo de un trámite porque hay un nuevo tarifario, entonces nos dicen, mire, estaba inscrito con un valor, por ejemplo, de $10, pero con mi nuevo tarifario ahora cuesta 5. Y aquí está la base legal. Entonces nosotros emitimos una resolución de modificación y se actualiza la plataforma, tanto interna como externa. Tenemos dos consultas más. Jorge Estrada nos pregunta respecto a la conformación del Registro Nacional de Trámites. ¿Significa entonces que mientras la institución no inscriba un trámite, ésta podrá continuar exigiendo los requisitos que tradicionalmente solicita, aún en detrimento de la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Procedimientos Administrativos? Gracias. Bien, en este tema, el artículo que les mencionaba, voy a regresar a esa lámina para que le hagamos relación. Una vez conformado el RNT, esta frase de una vez conformado nos permite todavía que las instituciones públicas puedan exigir sus trámites aún y cuando no se hayan inscrito. ¿Por qué? Porque no se ha dado por cerrado el Registro Nacional de Trámites por la abundancia de instituciones. Entonces, como aún estamos en proceso de conformación, sí pueden exigir sus trámites, pero eso no significa que lo puedan hacer en detrimento de la Ley de Mejora Regulatoria o la Ley de Procedimientos Administrativos, porque recordemos que estas entraron en vigencia en el 2019. Por lo que, bueno, la LPA, por ejemplo, en el artículo 4, eso ya es exigible a todas las instituciones públicas. Entonces, las administraciones pueden de forma oficiosa, digamos, decidir mejorar sus procesos internos y evitarse exigir requisitos innecesarios o establecer cualquier barrera burocrática. Así, cuando ya ingrese el RNT de lleno a analizar su institución, pues ya tengamos avance, ¿verdad?, en la simplificación administrativa, porque el artículo 4 de la LPA está vigente y las instituciones deben de cumplir con él. Entonces, ya cuando esté inscrito, pues enhorabuena, ¿verdad? Ya solo va a ser exigible de esta forma. Pero mientras tanto, la institución pública, en cumplimiento del artículo 4 de la LPA, puede mejorar de forma voluntaria sus procesos. Creo que hay alguna otra consulta. Tenemos otra consulta. Marcela Arevalo pregunta, ¿podemos actualizar requisitos después de tener inscrito el trámite en el RNT? Ok. Sí, licenciada, sí se puede. Como les mencionaba, hay un trámite de modificación en donde ustedes nos dicen que se va a actualizar un requisito porque ha entrado en vigencia una nueva regulación o porque se ha decidido mejorar sobre la base del artículo 4 de la LPA, y nosotros generamos una resolución de modificación y actualizamos nuestras plataformas. Pero sí pueden modificarlo. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, avanzamos. Ok. Veamos entonces lo que les mencionaba de los lineamientos de análisis de legalidad del trámite, empezando por los sujetos intervinientes. Este es un ejercicio bastante interesante porque nos hace concentrarnos un montón, porque son preguntas.
Esta es una especie de lista de chequeo en donde yo voy a establecer si es un trámite o no es un trámite. Voy a ponerles este ejemplo. Aquí nosotros nos vamos a enfocar en el color, no nos vamos a enfocar en el sí o en el no, sino que en el color. Si mi respuesta, independientemente cuál sea, está marcada en color verde, entonces sí es un trámite y puedo avanzar al siguiente elemento de mi lista de chequeo. Si mi respuesta es en color rojo, entonces no estoy frente a un trámite. O si llego a un apartado en donde sí decido que es trámite o en donde sí puedo ver que es un trámite, pero no es un trámite ciudadano, no es un trámite empresarial, perdón, sino que es un trámite ciudadano. Ya lo vamos a ir viendo en este caso, como les digo, hay que concentrarnos un poquito y pues cualquier duda ustedes me lo hacen saber. Primera puerta, esto veámoslo como puerta de ingreso o niveles. Primer nivel para determinar si eso no es un trámite. La interacción o entrega de información se realiza únicamente entre instituciones públicas o sujetos obligados. Si la respuesta es que sí, me aparece un color rojo que me hace saber que no es un trámite, tal como nos decía Rafael. Aquí no estamos frente a un trámite porque la principal puerta del trámite es que el particular se acerque a la administración pública. Y si es entre administraciones, pues no estamos frente a un trámite. Pero si mi supuesto o el procedimiento administrativo del cual yo estoy pensando, veo, no es entre administración pública, sino que es un ciudadano, entonces, si mi respuesta es que no, puedo considerarlo como un trámite. La interacción surge de oficio por parte de la administración pública sin una solicitud del particular. Si mi respuesta es que sí, que la administración pública ejerce sus potestades de forma oficiosa, no estoy frente a un trámite. Pero si la respuesta es que no, sino que yo me activo como administración pública con una solicitud del particular, como nos decía Roxana, sí va a ser un trámite y avanzo al siguiente. La interacción surge a iniciativa de los particulares, o sea que ellos mediante su petición, mediante una petición directa a la administración. Si la respuesta es que sí, es un trámite, y si la respuesta es que no es un trámite. Veo también como Roxana me está colaborando aquí en esta capacitación súper bien. A ella nos ha respondido que sí es un trámite, porque es una petición directa del particular hacia la administración pública. Veamos aquí. Para realizar la actividad y existe interacción entre el sujeto obligado y el particular, es decir, que no es simplemente que él me hable, me haga una llamada o me presente un escrito y se acabó, sino que hay interacción, yo le notifico, puedo prevenirle, puedo hacerle observaciones. Si la respuesta es que sí, entonces es trámite. Y si la respuesta es que no, que ellos simplemente me dan un aviso o simplemente me informan de algo, entonces no estamos en un trámite. ¿Por qué? Porque recordemos que la finalidad de los trámites es darle una resolución a los particulares, a los usuarios. Si ellos simplemente quieren que nosotros realicemos algo que nos corresponde hacer, no le estamos dando una resolución que le afecte su esfera de derechos, sino que cumplimos con una obligación propia de nuestra administración. Eso en el tema de los sujetos intervinientes. Quedó lo suficientemente claro que es particular versus administración pública. El licenciado Noé, veo que ha levantado su mano. Dígame. No sé si soy solo yo, pero no le escucho, Lick. No, no se No escucha. se le escucha. No sé si puede
escribirnos su duda o, no sé, ahí a reparar el tema del micrófono. Bueno, vamos a estar pendientes del chat por si nos escribe su duda. Particulares se refiere a personas, sí, particulares son tanto personas naturales como personas jurídicas. Gracias por su consulta y permitirnos aclarar este punto, que cuando hablamos de particulares, usuarios, usuarias, personas naturales y personas jurídicas de cualquier naturaleza. Particulares van a ser básicamente nuestros usuarios como institución pública. Bien, continuemos entonces el objeto de la operación. El objeto del procedimiento en sí. La interacción de los particulares con la administración pública tiene por objeto una obligación, servicio, beneficio o resolución. Si la respuesta es que sí, sí estamos frente a un trámite, y si la respuesta es que no, no estamos dentro de los supuestos del trámite. O sea, es lo que les mencionaba, si simplemente la solicitud se basa o busca que yo haga algo, pero que no va a afectar la esfera de derechos de mi particular o de mi usuario, no va a ser un trámite. La solicitud se basa en el derecho de petición, no hay norma expresa que se refiera a ella. Esto es bien interesante porque nosotros sabemos que el artículo 18 de la Constitución de la República permite o le da la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan hacia las instituciones públicas, independientemente de cualquier institución que sea, su rango constitucional o una autónoma, una municipalidad, lo que sea. El ciudadano puede presentar una solicitud, siempre y cuando, como dice este artículo, lo haga con el debido decoro, respeto, y la administración está en la obligación de darle una respuesta. Entonces, este derecho de petición del artículo 18, al ser un derecho general, no tiene un objeto principal o no es aplicado para una acción o actividad en concreto. Si la solicitud se basa en él, no va a ser un trámite. Pero si no se basa en él, sino que yo tengo un artículo o una base legal específica de mi normativa aplicable, entonces sí va a ser un trámite. Este es un análisis bien propio de cada institución, porque nosotros sabemos que tenemos, bueno, las instituciones públicas nacen con una finalidad. Nosotros como OMR, pues hemos nacido con la finalidad de simplificar, garantizar el libre acceso a la competitividad, al clima de negocios, etc. Las municipalidades tienen un objeto, las instituciones autónomas, todas tenemos un objeto diferente. Obviamente, pues velar por estos derechos me da la posibilidad de realizar diversas acciones y mis leyes me dicen qué puedo hacer. Recordemos el artículo 86 de la Constitución, principio de legalidad. Las instituciones públicas solo pueden hacer aquello para lo cual están facultadas. Entonces, si mi ley me faculta a realizar algo y los particulares se acercan a mí para que yo cumpla con este objetivo utilizando mis leyes especiales, entonces sí puedo estar en la presencia de un trámite. Pero si es simplemente el artículo 18, la base legal constitucional, entonces no va a ser un trámite. La solicitud forma parte de los requerimientos relacionados con procesos de compras públicas. Si la respuesta es que sí, entonces no es un trámite, pero si la respuesta es que no, sí estamos frente a un trámite. Los procesos de compras públicas no van a ser trámites porque esto es una actividad propia de la administración que debe de realizar y utiliza claramente una ley especial, la nueva ley de compras públicas. Ejemplo, que un particular se acerque porque quiere participar en un concurso, no va a ser un trámite. Él simplemente está queriendo meter una solicitud para que le sea adjudicado o le sea entregado la compra o la necesidad que tiene la institución, pero no va a ser un trámite.
La solicitud forma parte de procesos relacionados con acceso a la información pública. Si la respuesta es que sí, no es un trámite, y si la respuesta es que no, sí es un trámite. ¿Esto por qué? Porque el acceso a la información pública es un derecho que tenemos todas y todos como ciudadanos. Si bien es cierto, obtenemos una resolución a veces favorable, a veces desfavorable, pero no es una situación que vaya a influir en la tramitología propia de una institución, porque todas las instituciones públicas tienen la obligación de tener una oficina específica de acceso a la información pública, de cumplir con todos los parámetros que da el instituto, por lo que es una actividad especial que busca tutelar o garantizar el derecho del acceso a la información pública. Y como bien nos decía Angélica, no va a ser un trámite. Siempre con el objeto de la operación. La solicitud forma parte de procedimientos sancionatorios. Esto no es un trámite porque es una potestad completamente distinta. O sea, la potestad sancionadora tiene un tratamiento especial en la Ley de Procedimientos Administrativos, y el que el ciudadano interponga una denuncia o se acerque a dar un aviso a la administración no constituye tramitología propia. La solicitud no tiene base legal expresa, sino que se basa en un aviso para que la administración cumpla una obligación, que es lo que hablábamos. Si el ciudadano se me acerca y me dice, mire, municipalidad no ha recogido la basura, o mire, vaya a podarme este árbol porque ya está poniendo en peligro mi casa o el cableado. O sea, es una actividad que nos toca como administración. No es algo que el ciudadano tenga que exigirme que lo haga porque ya lo tengo que hacer. Entonces, si simplemente es un aviso para que la administración cumpla con sus obligaciones, no va a ser un trámite. Pero si no es un aviso con esta finalidad, entonces pasamos al siguiente nivel. La solicitud se basa de modo genérico en la expedición de constancias y demás con base a la LPA. La Ley de Procedimientos Administrativos establece que las administraciones públicas deben o pueden emitir constancias sobre sus trámites para que el ciudadano las utilice en cualquier situación o en cualquier proceso propio de que él haya necesitado. Y la LPA también dice que incluso no tenemos que establecer a qué institución va dirigida o para qué la quiere concretamente. Por lo que, si mi solicitud solo se va a basar en ese artículo de la LPA y no en artículos propios de mi normativa interna, por ejemplo, yo quiero un certificado de venta libre para poder importar o exportar mi producto. Claro, eso sí, es propio de la actividad de la administración. Pero si es una constancia o solicitud genérica, no va a ser un trámite. La solicitud se refiere a la presentación de recursos en el marco del procedimiento administrativo. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de impugnar las decisiones que emita la administración pública cuando no están de acuerdo con ellas. Y esto, como les menciono, es un derecho propio, por lo que la interposición de recursos no se considera un trámite, porque es un derecho que tiene el ciudadano. Si mi recurso es de un acto administrativo que resolvió el trámite, o sea, puede que, por ejemplo, un registro sanitario sí es un trámite, y si a mí me deniegan el registro por alguna razón, yo puedo impugnar esa solicitud, pero esta impugnación no va a ser un trámite, sino que es en el tema de los recursos administrativos que no entran bajo estos parámetros y lineamientos de legalidad. El particular interviene para dar inicio al proceso, pero no vuelve a intervenir. Lo que hablábamos hace un ratito. Yo necesito de mi usuario para poder darle una respuesta. Si la respuesta es que sí, yo necesito de mi usuario, entonces vamos a estar frente a un trámite. Pero si no lo necesito porque simplemente me presentó un aviso o me informó de algo, entonces no es un trámite. Por eso aquí la clave es que no vuelve a intervenir. Y si sí, efectivamente, no vuelve a intervenir, entonces no es trámite.
Pero si no, sino que yo lo busco para que me subsane, para que me presente, me explique, lo que sea, entonces sí vamos a estar en la presencia de un trámite. La solicitud se refiere a una inspección de un procedimiento sancionador que no requiere participación del particular. Hola, veo que Marlon ha levantado su mano. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias. Relacionado al punto 13, entiendo que sí, cada trámite tiene que ser iniciado por el ciudadano, ¿verdad? Pero entiendo que también un trámite va a ser aquel en el que exista la posibilidad en que le subsanemos o prevengamos el trámite, por así decirlo. Me surge la duda porque, por ejemplo, hay trámites en los que el ciudadano presenta todos sus requisitos, todo está en orden de entrada. Entonces, su trámite, o sea, su intervención en el trámite fue única al inicio, porque su resolución fue positiva, digamos. Pero entendería que sigue siendo un trámite, ¿cierto? Sí, Más allá de que él solo haya intervenido una vez. sí, claro, ahí porque tuvimos la suerte que el ciudadano presentó todo en orden y se emitió una resolución rápida, ¿verdad? Pero en dado caso no hubiese sido presentado todo en orden, hubiéramos tenido la posibilidad de prevenirle para que nos explicara más o nos presentara aquello que le hizo falta. Aquí lo importante es que yo me puedo abocar al ciudadano para que él intervenga más de una vez, que no solamente me avisa y se acabó, ¿verdad? Sino que yo tengo que continuar en comunicación con él. Le notifico, por ejemplo, la resolución favorable. Esa es una intervención. Muchas gracias. Ok, espero haya quedado un poquito más claro. María Guadalupe, veo que levantó su mano, dígame. Sí, una consulta en el tema que si se realiza una prevención, eso tiene un plazo para el particular. Sí, la ley de procedimientos administrativos establece un plazo en el artículo 72, si mal no recuerdo, a menos que su ley especial tenga un plazo más favorable, se aplicaría el plazo de su ley especial. Si su ley especial no tiene, entonces nos quedamos con los 10 días hábiles que establece la LPA. Gracias. César, tenemos una consulta en el chat. América Sosa pregunta, en el caso de la Unidad de Procedimientos Legales del Viceministerio de Transporte, que es la autoridad competente para imponer las multas de tránsito, la solicitud que presenta el usuario ante dicha unidad para que se le declare improcedente dicha multa, en ese caso no sería un trámite por ser parte de un procedimiento sancionatorio según la LPA. Ok, gracias, Elic. Bueno, analizando lo que usted nos comenta, estamos frente a un recurso y los recursos no forman parte del trámite. O sea, ese momento en donde se busca que se declare improcedente, no estaríamos frente a un trámite, aunado al hecho que también es un procedimiento sancionador. O sea, más específica, o sea, es un procedimiento sancionador, por lo tanto, no es trámite y la solicitud del recurso tampoco va a ser un trámite. No sé si quedó un poquito más claro o hay alguna otra duda, América. Ok, perfecto. Sigamos entonces. La solicitud, como les mencionaba, se refiere a una inspección de un procedimiento sancionador que no requiere la participación del particular. Hay inspecciones que sí son a solicitud de los particulares o de nuestros usuarios y en eso pues es un análisis distinto. Pero si mi inspección tiene como naturaleza un procedimiento sancionador, entonces no va a ser un trámite. Hay instituciones que inspeccionan, por ejemplo, para garantizar apertura de establecimientos, que a veces van, inspeccionan y ven si el establecimiento que quieren inscribir cumple con los parámetros que establecen sus normativas técnicas, sus reglamentos técnicos. Eso sí está dentro de un trámite. Pero si es una inspección meramente de vigilancia o sancionadora, no va a ser un trámite. Aquí tenemos que analizar el momento en el cual se realiza la inspección.
La entrega de información se requiere exclusivamente facultades de fiscalización, lo que les comentaba. Si la administración pública simplemente va a ver o a fiscalizar que los permisos, los registros, las autorizaciones continúen en el estado en el cual fueron aprobados, entonces si esto es bajo este objeto, no va a ser un trámite. Pero si no es así, sino que la fiscalización se realiza por otro objetivo, entonces seguimos analizando si es o no es un trámite. Y finalmente, si digamos pasamos todos los elementos que acabamos de conversar, pasamos hasta el nivel 5, al nivel 15, perdón, entramos en el número 16 y aquí nosotros vamos a definir si es un trámite empresarial o si es un trámite ciudadano. En el número 15 nosotros decimos, ok, tengo un trámite, pero ¿cuál es la naturaleza de mi trámite? Si mi trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones, si la respuesta es que sí, mi trámite afecta todo esto, estoy frente a un trámite empresarial. Pero si la respuesta es que no, no afecta el clima de negocios, ni la competitividad, tampoco afecta el comercio, ni atrae inversión, no estamos frente a un trámite empresarial, sino que un trámite ciudadano. En las dos situaciones estamos frente a un trámite, pero si mi trámite afecta cualquiera de estos 4 parámetros, clima, competitividad, comercio, entonces sí es un trámite empresarial. Y no es necesario que los afecte a todos, sino que basta con que afecte, por ejemplo, la atracción de inversiones. Aunque no me afecte el clima de negocios, el comercio exterior de forma directa, pero si me afecta alguno de estos 4, es un trámite empresarial. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia entre un trámite empresarial y un trámite ciudadano? Porque los trámites empresariales son analizados con la lupa de la base legal. Cuando el trámite es empresarial, el RNT analiza que las bases legales de todos los elementos del trámite y del requisito sean suficientes para que sean exigibles de esa forma. Si el trámite es ciudadano, se analiza la base legal de una forma un poco más superficial. ¿Por qué? Porque, claro, buscamos simplificar y buscamos siempre eliminar cualquier barrera burocrática o cualquier obstáculo, pero buscamos hacerlo de una forma más superficial. Veo una pregunta en el chat de Carlos Montes. Dice, para un proceso administrativo previo iniciado de oficio, por ejemplo, una auditoría, ninguna de todas las interacciones que surgen en el futuro será considerada como un trámite, incluyendo apelaciones o reconsideraciones. Bueno, en el tema de apelaciones y reconsideraciones, al ser recursos, no van a ser trámites. En el tema de haber sido iniciado de oficio, también nosotros vemos que no es trámite, porque el trámite inicia a solicitud del ciudadano o del particular. Si la administración lo hace con el fin de cumplir alguna de sus potestades fiscalizadoras, por ejemplo, una auditoría, claro que va a ser un procedimiento administrativo, pero no va a ser un trámite, porque el ciudadano no pidió esa auditoría. No sé si quedó claro, si no, pues puede extenderse un poquito más en el chat o me pide la palabra. Tenemos otra consulta. Jorge Luis Estrada pregunta, ¿significa entonces que un trámite empresarial es objeto de inscripción en el RNT? Gracias. Sí, los trámites empresariales deben de ser inscritos en el RNT. Sí o sí, tienen que estar en nuestra base de datos. Bien. Ya vimos entonces que tengo trámites, tengo un trámite empresarial y tengo que analizar si tengo modalidades. ¿Qué es una modalidad? Una variación sustancial en la información o elementos del trámite. Yo tengo un trámite que se denomina, por ejemplo, registro de establecimientos, pero tengo diversas clases de establecimientos. Puedo tener un hospital, puedo tener una clínica médica,
Puedo tener cualquier otra clase de establecimiento de salud y los trámites y los elementos, perdón, para cada uno de estos modalidades va a ser distinta. No le voy a pedir lo mismo al ciudadano que quiere abrir un hospital a un ciudadano que quiera abrir una clínica, mucho menos un ciudadano que quiera abrir, por ejemplo, un banco de sangre. Los elementos o los requisitos van a ser distintos. Por lo tanto, estamos frente a modalidades. Hay una consulta en el chat. Buenos días. Pregunta, tengo una duda sobre los trámites. En la institución, el usuario interpone un reclamo, por ejemplo, un cobro alto de energía. Este sería un trámite. En esta solicitud se realiza una inspección para verificar si existe un problema en el medidor o en la vivienda. ¿Será un trámite que debe ser registrado? Ok, al hablar de reclamo, entonces entiendo que es una denuncia. Bueno, no veo su nombre por aquí, ¿verdad? Pero entiendo que hablamos entonces de una denuncia. Si es una denuncia porque hay alguna inconsistencia en el cobro de la energía y ustedes van a verificar para ver si esto es así, se le está cobrando de más, lo cual es una infracción, no estamos frente a un trámite, porque sería entonces una denuncia o un aviso que presente el ciudadano. Así como lo ha planteado, entiendo que no. Lic Ángel, un gusto, gracias por darnos su nombre. Rafael, veo que tiene su mano levantada, dígame. Buenos días. Sí, abonando un poquito sobre la pregunta del compañero que dice Caucha Latenango. Fíjese que en el Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, existe esa unidad que todos los usuarios pueden colocar o interponer todos sus reclamos, entiéndase, de energía o en la parte de telecomunicaciones, y eso demanda unas inspecciones extras. Entonces, ¿se entendería como trámite eso o como una denuncia? Porque tenemos esa duda con el compañero. Ok, comprendo. Veo también que Gilma nos abona en que no es una denuncia, sino una revisión de tasas. Mire, así a simple vista superficial, yo me mantengo en que no sería un trámite por la finalidad, que es una revisión concreta. No es que le estén pidiendo, por ejemplo, que le brinde el servicio en sí, sino que buscan como restablecer un estado que antes estaba bien y ahora aparentemente no está bien. Entonces, tendríamos quizás que hacer una revisión más profunda de la legislación y analizarlo de una forma más específica. Vamos a tomar nota de sus dudas y vamos a darle quizás una respuesta por correo ya un poco más específica, fundamentando las razones, porque pues sí, a simple vista, como le digo, parecería que no, pero analizando las bases legales quizás ahí nos encontremos con que sí es trámite. Pero tomamos nota, si ya se registró en la lista de asistencia, de ahí sacamos su correo para darle una respuesta más concreta. Ok, de acuerdo, sí, porque el centro de atención al usuario, me entiéndase que mira toda la parte de telecomunicaciones y toda la parte de electricidad, y dentro de eso pueden haber varias solicitudes de los usuarios en cuanto a denuncias. Entonces, sí que el compañero tal vez se ponga en contacto para hacer un análisis un poquito más profundo sobre el tema. O no sé si Ángel puede apoyar en algo que se me ha escapado. Adelante, Ángel. Hola, buenos días. Sí, fíjese que ese es uno de los trámites que realizamos. Hay otro que es como un procedimiento administrativo. Ese es como por reclamos cuando un usuario hay una sanción de la empresa distribuidora porque ha hecho una condición irregular o un daño a equipo, ¿verdad? Cualquiera de esas dos situaciones las ingresamos por procedimiento. Entonces,
ese procedimiento sería un trámite. En el procedimiento se analiza que si existió alguna falla en la red que pudo dañar un equipo y es atribuible a la empresa distribuidora o no, ¿verdad? Y en relación a la condición irregular es un hurto de energía que se verifica lo mismo, que si existe el hurto o no. Y ese hurto implica un costo de energía que no fue facturada, que debe cancelar el usuario. Entonces, también tenemos la duda en el centro de atención al usuario porque a grosso modo estábamos viendo como que no son trámites registrables, pero no sé si nos pueden apoyar en ese sentido. Ok, Más o menos. entiendo. Uh-huh. Entiendo. Al escucharle que le va a poner una sanción a quien le entrega la energía, al proveedor, perdón, entonces creo que es un poquito más, nos estamos más encontrando más claridad, ¿verdad? En que quizás no es un trámite, porque si le van a poner una sanción sobre la base del aviso que dio el ciudadano o denuncia, entonces no estaríamos en la presencia de un trámite, sino que en la forma de iniciación de un procedimiento administrativo sancionador, y la inspección que ustedes realizan es una especie de prueba para imponer la sanción. Entonces, se ha puesto bonito el debate en los comentarios también, opinan los compañeros que no es trámite, y hasta hablamos ya de tipos penales, ¿verdad? Así que, como les digo, vamos a hacer un análisis profundo. Tenemos aquí incluso un experto, un ingeniero de este tema, un ingeniero eléctrico, que nos puede colaborar con si es o no es. Ok, perfecto. Entonces, más o menos esas eran como las dudas. Entonces, nos comunicamos por vía correo y nos apoyan. Vamos a solicitar de su apoyo. Uh-huh. Sí. Perfecto, gracias. Bueno. Para eso es lo bonito de este acercamiento que tenemos con ustedes, ¿verdad? Las modalidades, entonces, vimos que son variaciones sustanciales de la información o elementos de un trámite en concreto. Modalidad 1, modalidad 2, modalidad 3, pueden haber una infinidad de modalidades. Yo tuve la oportunidad de analizar un trámite que tenía 40 modalidades porque las variantes eran bastantes. Entonces, no está bien ni mal si hay más o hay menos. A veces hay modalidades únicas. Pido los mismos requisitos independientemente del resultado. Analicemos si mi trámite tiene o no tiene modalidades. Primero, la primera alerta que podemos ver si hay modalidades o no es que si durante el intercambio se exigen los mismos requisitos. Si yo pido lo mismo, es decir, le pido lo mismo al ciudadano que quiere abrir una tienda, al que quiere abrir un supermercado o al que quiere abrir una tienda de conveniencia, entonces, si le pido lo mismo, no hay modalidades. Si hago una variación, le pido algo distinto al ciudadano que quiere abrir, por ejemplo, la tienda de conveniencia. Pero es que usted en un supermercado, en una tienda de conveniencia, no va a vender lo mismo. En el supermercado vende carne cruda, en la tienda de conveniencia no. Entonces, como vende carne cruda, le voy a pedir otra clase de requisitos. Ahí hay dos modalidades. Modalidad supermercado, modalidad tienda de conveniencia. También en el tema de las personas que intervienen. No le voy a pedir lo mismo al ciudadano, a una persona natural, a una persona jurídica. Al ciudadano le voy a pedir su DUI. Ya ni siquiera el NIP, pero le voy a pedir su DUI. A la persona jurídica le voy a pedir la escritura de constitución y la credencial del representante legal. Entonces ahí los requisitos varían. Voy a tener, por ejemplo, modalidad apertura de establecimiento, supermercado, persona natural, persona jurídica. Tengo dos modalidades. Entonces, va a depender de los requisitos. Hay variaciones en la información de acreditación, lo que hablábamos, persona natural, persona jurídica. Si hago un cambio, o sea, si hay variaciones, entonces sí hay modalidades y si no, no hay modalidades. Esto no se da en todas las instituciones. Hay instituciones que tienen un banco de usuarios, por ejemplo, que no le piden a nadie que acredite si es persona natural o persona jurídica porque ya tienen un registro. Entonces no hay modalidad de persona natural, persona jurídica. Pero hay otras que no tienen este registro, entonces siempre va a haber variación
a la forma de acreditar las personas. El trámite se refiere a varias actividades y los requisitos varían de acuerdo con cada una de ellas. Alexis, veo que ha levantado su mano. Dígame. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, gracias. Estoy en representación del director general del CAN, de acá de San Miguel. Sobre lo que usted mencionaba, licenciada, respecto a la persona natural, pues se le pedía nada más el DUI, y dentro de las personas jurídicas dijo la credencial de representante legal. ¿Y qué otro requisito? Disculpe. La escritura de constitución de la sociedad. Ok, gracias. Ok, a la orden. El trámite se refiere a varias actividades y los requisitos varían de acuerdo con cada una de ellas. Lo que mencionábamos son varias actividades, por ejemplo, apertura de establecimientos hospital, apertura de establecimientos banco de sangre. En un hospital son otras actividades a las de un banco de sangre. Por lo que, si yo pido diferentes requisitos, sí estoy frente a modalidades, pero si no, entonces no estoy frente a una modalidad. Y si el trámite tiene renovaciones. En este caso hablamos de las modalidades por excelencia, ¿verdad? Si yo tengo un registro que se va a renovar cada cierto tiempo, entonces tengo una modalidad primera que es inscripción primera vez. Y si tengo renovación, tengo una modalidad segunda que se llama renovación. O sea, por ejemplo, el registro sanitario de un producto tiene una vigencia de 5 años. La primera vez que yo lo inscriba me van a pedir 15 requisitos y yo los voy a llevar porque quiero mi registro sanitario. Pero cuando lo vaya a renovar no me van a pedir los 15 requisitos, me tienen que pedir menos porque ya presenté al principio cómo quiero que se registre. Para renovarlo simplemente voy a, incluso hay instituciones que lo han facilitado tanto que solamente pago y ya lo renové. Entonces, aquí estoy frente a la modalidad primera vez y frente a la modalidad de renovaciones. Esto en cuanto a los trámites. Ya analizamos cómo voy a encontrar un trámite, si es un trámite ciudadano o es un trámite empresarial y las modalidades que puede llevar cada uno de los trámites. Ahora, Lic Villanueva, veo que ha levantado su mano. Dígame. Buenas, me ayuda con el ejemplo de la lámina anterior, el número 4. Por favor, tengo una duda. De las renovaciones. Sí. En este caso, si es una renovación, si hablamos de concesiones del espectro, que son para 20 años, la pregunta es la siguiente: si eso demanda una inspección técnica posterior a eso y ver toda la parte técnica, cómo se ha operado durante esos 20 años, la pregunta es, ¿aplicaría como un trámite o no? Porque te manda un informe técnico. Ahí sí es un trámite, Lic, porque ustedes están haciendo la inspección para ver que los parámetros del cual se inscribió por primera vez se continúen cumpliendo, sigan igual. Entonces sí hay un trámite porque la renovación nace, o la inspección, perdón, nace porque el ciudadano quiere renovar, presenta solicitud, ustedes se movilizan y le entregan una resolución de renovación. Ok, entendido. Muchas gracias. Ok, a la orden. Las bases legales mínimas aplicables, o sea, el mínimo estándar, el mínimo requerimiento. Primero vamos a solicitar si la base legal se basa en una ley o en una norma con rango de ley para el origen del trámite. El origen del trámite es la facultad que tiene la institución de exigirle o de aceptarle al ciudadano que presente su solicitud. O sea, que diga, por ejemplo, que para obtener un registro sanitario debe de presentarse X y Y cosas. Ahí hay una base legal del origen de un trámite. Y esta base legal solo va a ser admisible si está en una ley o en una norma con rango de ley. Ya nosotros debemos de conocer cuáles son las normas que tienen un rango de ley. Si no se encuentra mi origen en una ley
o en una norma con rango de ley, no puedo considerarla como una base legal mínima admisible. Es decir, no tengo una base legal suficiente para poder exigir ese trámite. A veces nos encontramos con que no tenemos base legal en la ley, pero el trámite es necesario porque lo necesito para salvaguardar algún derecho, para cumplir alguna función concreta de mi institución. Al no ser una base legal mínima admisible, lo que procede es realizar un proceso para generar esta normativa, porque no puedo tomar reglamentos o normas que no tengan un rango de ley para poder exigirle al ciudadano que cumpla obligaciones. Recordemos que los trámites, por regla general, son obligaciones o requerimientos específicos para el ciudadano. Lic Rafael, ya vamos a contestar su pregunta en unos cuantos pasos. Los requisitos tienen como base legal una ley, reglamento o un instrumento. Aquí ya no hablamos del origen del trámite. En los primeros dos hablamos del origen, de que yo pueda pedirle al ciudadano que presente o que realice su trámite conmigo. Aquí ya estamos hablando de los requisitos, que es como el segundo nivel. Los requisitos pueden tener como base legal una ley, un reglamento o cualquier instrumento legal. En el número 4 es lo que nos consultaba el Lic Rafael. El trámite y sus requisitos se basan en una normativa interna como un acuerdo institucional, no es una base legal mínima admisible para el trámite. Aquí es donde más nos detenemos como RNT, porque sí tenemos que analizar las bases legales. No podemos seguir teniendo trámites que no cumplan con las bases legal mínimas exigibles. Hay que generar la normativa. Y muchas veces podemos proveer esta clase de acompañamiento, pero son de maneras excepcionales. Buscamos siempre que la institución genere su legislación. ¿Qué pasa entonces cuando mi institución tiene que generar normativa? Veo y analizo la potestad normativa, porque no todas las instituciones públicas tienen una potestad normativa. Si los requisitos están dentro de una normativa interna, analizo la potestad. Si realmente tiene potestad de emitir normativa interna que sea exigible a terceros. El instrumento infralegal en la que se basan los requisitos ha sido publicado en el Diario Oficial. La Ley de Mejora Regulatoria estableció, en concordancia con lo que estableció el Código Civil hace mucho tiempo, que todas las normativas deben de estar publicadas en el Diario Oficial, porque el Diario Oficial presume o supone que es de conocimiento general hacia la población. Por eso es que todas las leyes, todas las normativas son publicadas ahí. En el tema del cobro, la base legal del cobro consta claramente en un instrumento legal de jerarquía apropiada. Al hablar de cobros, siempre nos tenemos que cerciorar que la normativa sea clara, porque sabemos que no podemos interpretar, es que esto aquí me puede encajar, ¿verdad? No, tiene que ser clara y literal en un instrumento legal con una jerarquía apropiada. Y el instrumento legal que contiene el costo también ha sido publicado en el Diario Oficial. Prácticamente toda la normativa que ustedes vayan a utilizar para fundamentar sus trámites tiene que estar publicada en el Diario Oficial. Bien, así con los lineamientos de análisis y legalidad del trámite. Ahora pasamos al último tema, que son los parámetros de inscripción en el RNT. Estos son de aplicación general a todos los trámites que se sometan a inscripción del registro. Y vemos que son dos clases de parámetros. Primero, los que buscan simplificar los requisitos y segundo, el eliminar los requisitos innecesarios, que es simplificar un requisito, que yo siempre lo voy a pedir, pero ya no voy a pedir la copia certificada, por ejemplo, o ya no voy a pedir el original, sino que a mí me basta con una copia simple. Ahí estoy simplificando, porque ya no tiene que ir el ciudadano a traer un original o ya no tiene que ir el ciudadano ante el notario a que le certifique, sino que le saca copia y me lo entrega.
y la eliminación de requisitos innecesarios cuando la administración considere que ya no le es necesario un requisito, porque los trámites son cambiantes, así como incluso la tecnología ha venido a afectar nuestra tramitología de una forma positiva, porque ahora lo que yo antes hacía en papel o yo hacía con una máquina de escribir, ya lo puedo hacer en la computadora. Y como nos dice también la LIC América Sosa, la ampliación de la fotocopia. Ya vamos a ver que hemos incluido esa práctica dentro de nuestros parámetros. Los parámetros. Estos también están publicados en nuestra página web para que ustedes los tengan a la mano a la hora de simplificar sus procesos. Primero buscamos eliminar documentos que la misma institución posea, que no tengan que estarle solicitando al ciudadano documentación o información que ustedes como administración pública ya tengan en su poder. Esto desde el artículo 4 de la LPA, no es necesario que el RNT se los diga, sino que ya la LPA lo diga. Que una institución pública no puede exigir información que ella misma emita. Eliminar documentos o requisitos brindados con anterioridad, salvo que sus efectos se hayan extinguido. Esto tiene mucho que ver con la representación legal. Si yo tengo registrado a un profesional o a un representante legal, ¿para qué le voy a estar pidiendo el poder cada vez que tenga que llegar? Salvo, como dice aquí, que esas facultades se hayan extinguido, que el poder haya sido por un plazo, o los representantes legales de las sociedades que tienen un plazo de vigencia y no ha sido renovado. Entonces sí, si ya pasó el tiempo del cual yo tengo registrado, pues mire, presénteme la renovación de su credencial o presénteme la ampliación de este poder. Eliminamos requisitos de uso común que obren en registros públicos, tales como acreditación de la existencia de las personas o pedir copias simples. El estar solicitando la copia del DUI es una práctica que buscamos eliminar, porque con el solo hecho de presentarlo, yo verlo e identificar qué es la persona que tengo enfrente, ¿para qué le voy a dejar decir que me deje una copia? Si más que se me hace y se me acumulan el montón de fotocopias del montón de DUIs de gente que quizás nunca voy a volver a ver, vea. Entonces necesito simplificar y que me base con que me lo muestren. Esto, claro que son parámetros que nosotros utilizamos, pero si la ley es rígida en decir, no, es que me tienen que entregar la copia, pues ya se hace otra clase de análisis si la misma ley lo está exigiendo de esta forma. Eliminar declaraciones juradas. Eso también ha sido todo un tema. ¿Por qué? Porque al escuchar eliminamos declaraciones juradas, todo el mundo piensa que eliminamos todas y cada una de las declaraciones juradas. Y no es así, sino que buscamos eliminar aquellas declaraciones juradas que solo buscan reafirmar la veracidad de los documentos presentados. Aquellas declaraciones juradas que a veces tenemos en nuestros formularios, por ejemplo, que dice al final, juro y rejuro por el Señor Jesús y por mi madre y por mi abuelita que todo lo que he dicho aquí es cierto. Esa clase de declaraciones juradas las tenemos que eliminar porque no me están dando nada diferente que sea una declaración jurada en donde el ciudadano diga, mire, por ejemplo, hay un registro que me exige una declaración jurada para renovar y que la declaración jurada dice que el ciudadano jura que todos los elementos que le fueron autorizados al principio siguen siendo los mismos, no han habido modificaciones. Esa declaración jurada sí me está jurando algo que yo necesito saber, pero que simplemente me diga que es cierto lo que yo dije en mi formulario no me abona en mayor cosa. Claro que cada una de las declaraciones juradas se analiza. No es que nomás veamos declaración jurada no inscrito. Podría brindar ejemplos. Ok, lo que les menciono. Hay una declaración jurada en un registro sanitario que me pide que yo diga que los elementos o la forma en la que se me autorizó previamente siguen siendo los que yo tengo para la hora de renovar. O sea, lo mismo que se me inscribió es lo mismo que yo quiero renovar. Esa declaración jurada es válida
porque me sirve para comprobar un momento o una situación que yo quiero que el ciudadano me diga. También en temas de permisos provisionales. Hay permisos provisionales para proyectos, por ejemplo, creo que en temas de medio ambiente se les da un permiso provisional y en salud también. Y que ellos dicen que ese permiso, provisional se va a mantener según me lo han dado provisionalmente, que en ningún momento voy a alterar lo que me han autorizado. Ya una vez se emite el permiso definitivo, pues ya no necesito la declaración jurada. El provisional sirve para decir durante todo este plazo que usted me ha dado provisionalmente permiso, voy a cumplir. Eso sí es válido. También aquellas declaraciones juradas que los ciudadanos dicen que no incurren en ninguna inhabilitación, que tienen todas las facultades legales para poder acceder o poder realizar la actividad para la cual han sido autorizados. No sé, Lic Estrada, si quedó más claro. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos. Siguiente, reconocer en formas de representación el documento privado con firma legalizada notarialmente en la representación de terceros. La Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 69, nos dice las formas de otorgar la representación. Dice que puede ser por medio de un poder, que es lo más común, pero también por una nota con firma legalizada por notario. Incluso la LPA también nos dice que el ciudadano puede llegar con su representante a la administración pública y decirle, mire, él quiero que me represente. Y nosotros tenemos que levantar un acta y dejar constar esto. Y ya, y así yo tengo por acreditada la representación. Pero en temas de inscripción en el RNT, como no podemos decir, ¿verdad?, que un requisito va a ser que el ciudadano lleve a su representante, porque no es un requisito, sino que es una opción. En los requisitos sí podemos establecer el documento privado con firma legalizada, que ya no me exijan un poder, porque claro, un poder es más caro, un poder es más difícil obtenerlo. La nota, el documento privado con firma legalizada es una simplificación. Luego, indicar el contenido mínimo de la petición en caso de escrito libre, tomando en cuenta el artículo 4 de la LPA. Nosotros tenemos 3 tipos de peticiones. El formulario, que son las herramientas que cada institución crea. La solicitud verbal, que es cuando el ciudadano solo llega y pide hablado. Y el escrito libre. El escrito libre es que me la presentan por escrito, pero no llenando los elementos de un formulario. ¿Por qué tenemos que indicar el contenido mínimo? Porque al ciudadano, si no le decimos qué tiene que poner, puede que él no escriba lo que yo necesito saber y que solo diga, hola, me llamo Carla Pineda, necesito renovar mi registro, punto, y se acabó. Ahí el ciudadano no ha sido debidamente orientado sobre qué tiene que decir. O sea, tengo que decirle, bueno, me tiene que colocar en el escrito libre mínimo su nombre, qué registro quiere renovar, cualquier dato que yo considere importante, qué clase de registro es, cuál es la modalidad, por ejemplo. Todo eso yo se lo tengo que indicar. Claro, sobre la base del artículo 4 de la LPA, es decir, no le voy a exigir que me diga la fecha, por ejemplo, en la que venció el registro, si eso lo tengo yo. Simplemente que me indique cuál registro, porque puede que tenga varios. Luego eliminamos la exigencia del NIT para las personas naturales, porque aunque no lo crean, hay instituciones que todavía piden el NIT, a pesar que no están facultadas, o sea que no es un documento que ellos necesiten, porque claro que hay otras, Ministerio de Hacienda, por ejemplo, puede exigirme mi NIT, pero aún así es un poco cuestionable. Nosotros buscamos que se elimine esta exigencia, ya que ha sido homologado con nuestro DUI. Ojo, solamente a las personas naturales. Las personas jurídicas siempre se siguen identificando con su NIT. Eliminar la exigencia de formalidades excesivas, que es lo que nos mencionaba la LIC América, que presentamos el DUI ampliado a 150, a saber quién habrá sido la persona que no alcanzaba a ver el DUI y se le ocurrió pedir la copia en 150, y a partir de ahí se hizo costumbre, que todo mundo quiere su copia 150 a colores en folder rojo, ¿verdad?
esa clase de exigencias o formalidades excesivas se buscan eliminar. Eso de que yo pido mi documentación en un folder rojo con fastener a la derecha o fastener arriba, esa clase de exigencias excesivas se eliminan. Copias certificadas innecesarias, que yo tengo que presentar mi copia del NIP y de remate, bueno, de persona jurídica, y de remate me hacen presentar la certificada, cuando debería de bastar. Recordemos que hay un principio de buena fe, en donde debería de bastarme con que la presente en copia simple. Todo esto se aplica a todos los trámites, como les menciono. Eliminar la exigencia de la solvencia tributaria e inscribir en su lugar la condición de encontrarse solvente. Licenciada Romero. Sí, en el caso de estos parámetros que nos está compartiendo, justamente en el caso del requisito que algunas instituciones ponen como la fotocopia del documento único de identidad de manera ampliada, ¿desde cuándo se entra en vigencia esta disposición o cómo lograr que esa práctica de solicitar, ¿verdad? En ese caso el documento del DUI de manera ampliada pueda ir desapareciendo, o si, ¿qué pasa si una institución lo tiene regulado el trámite de manera interna y por normativa interna ya está regulado esa solicitud? Ok, gracias. Mire, vigente está desde el 2019, que entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos en el artículo 4, más la Ley de Mejora Regulatoria que entró en ese mismo año. Pero comprendemos que hay muchas instituciones que están acostumbradas a exigir esta clase de formalidades. Por eso es que siempre buscamos hacer esta conciencia o esta relevancia a eliminar estas cosas. Y al momento de que entra el Registro Nacional de Trámites a analizar, es de las primeras cosas que se van depurando. No hemos logrado, como les mencionaba, alcanzar nivel nacional todavía, porque es un monstruo la administración pública en el sentido que es grande, pero siempre que empezamos es lo primero que se les dice y lo primero que se les exige. Recordemos que en un futuro va a existir el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas y ellos van a ser quienes impongan sanciones a aquellas instituciones públicas que continúen con estas prácticas, a pesar de que ya entraron en vigencia las legislaciones aplicables para simplificar. Gracias. Bueno, ok, a la orden. Eliminamos, como les mencionaba, la exigencia de solvencia tributaria e inscribimos en su lugar la condición de encontrarse solvente, que el ciudadano ya no tenga que presentarme directamente la solvencia, sino que yo en mis registros busco de alguna forma acreditar que están solventes y es una condición que debe de cumplir. Siempre tengo que exigírsela, pero ya no me presenta el documento. Y esto se busca reproducir en diversos registros públicos. Nosotros como instituciones públicas podemos generar convenios para ya no tener que pedirle al ciudadano que me presente documentación, sino que yo la veo por medio de este convenio y entro a los registros. Eliminar la exigencia de presentación de publicaciones del diario oficial, que eso es bien complicado, que piden que me presenten el diario oficial y la portada y la hoja en donde está el acuerdo que a mí me interesa. O sea, eso es una exigencia excesiva. Lo que se busca es que se brinden los datos de publicación, porque aquí ni siquiera necesito convenio. Fácilmente busco en la web el diario oficial que se me ha relacionado y veo que está el acuerdo que yo necesito. Y así el ciudadano no se va hasta el diario oficial muchas veces a comprar el ejemplar, le saca copia, la certifica y me lo va a dejar a mí, sino que me indica cuáles son los datos de publicación. Proporcionar hojas de verificación o instrumentos de evaluación en los casos de las inspecciones y especificaciones técnicas por la misma certeza jurídica y transparencia que buscamos tener, que el ciudadano o el particular sepa qué es lo que yo le voy a evaluar y no encuentre sorpresas a la hora que llegue la inspección. Que él sepa que si yo exijo que la pared sea blanca, por ejemplo, y el tono de blanco
ya esté en la lista de chequeo en donde diga que se le va a evaluar ese requerimiento. Y adaptar los sistemas informáticos en lo pertinente a lo inscrito en el RNT. Sabemos que muchos trámites ya se realizan en línea y que se digitalizaron antes de la entrada en vigencia o antes de que interviniera el registro. Pero esto no impide que sus plataformas sean actualizadas y que si ya depuramos y ya no se requieren ciertos requisitos, no quiere decir que mire, pero es que así está mi sistema. Todos los sistemas son cambiantes y vivos. Por lo tanto, lo puedo modificar y adaptarlo a lo inscrito en el Registro Nacional de Trámites. Y para eso nosotros, al momento de inscribir, no es que detengamos la inscripción, pero al momento de inscribir se hace esta advertencia en donde se dice que tienen cierto plazo para adaptar sus sistemas a lo inscrito en el RNT. Por mi parte, eso sería todo. No sé, bueno, veamos o aperturemos este espacio de preguntas. Licenciado Marlon. Hola, muchas gracias. En relación al último punto del parámetro, que era el parámetro 12, comentarle que en BMT se tiene un esfuerzo por digitalizar varios trámites. Ya algunos ya están digitalizados en dicha plataforma. En tal sentido, le quería consultar si hay alguna buena práctica en ese sentido que se haya visto en otras instituciones. Por ejemplo, no someter a la inscripción del Registro Nacional de Trámites un trámite que esté digitalizado, sino hasta que se hayan hecho las modificaciones en el sistema, por ejemplo. Porque eso al final, por ejemplo, en el tema de Simple, esto conlleva una coordinación interinstitucional, ¿verdad? Entre BMT MOB y Secretaría de Innovación, por ejemplo. Entonces ya nuestros tiempos están como repartidos en varias instituciones. En ese sentido, mi consulta ¿será mejor registrar el trámite hasta que ya esté el sistema adaptado a las modificaciones? Si estas existen, ¿cierto? Porque para digitalizar se hizo un proceso de simplificación, pero quizás en el proceso de evaluación del trámite surjan algunas oportunidades de mejora. Entonces, sería bueno esperar a que se hayan hecho estos cambios o, justo como usted mencionó, ¿cuál sería el plazo para el cual, una vez inscrito, yo puedo hacer esas modificaciones en el sistema? Ok, en cuanto a su consulta, considero que los procedimientos no son excluyentes. Al momento en donde nosotros estemos inscribiendo, simplificando el trámite, transformándolo, se le pueden dar como indicativos de, miren, vamos a necesitar adaptar la plataforma a esto y en paralelo gestionar con innovación o con las instituciones que sea necesario estas modificaciones. Y al final siempre se otorga un plazo para que esto se dé. Y nosotros no es que seamos rígidos con el plazo que se les otorga, podemos hablar y decir, mire, 10 días no me va a alcanzar, voy a necesitar 20, por ejemplo, entonces se le otorga ese plazo. Lo importante es que se adapten los sistemas y a paralelo se lleve el procedimiento, el proceso de inscripción de su trámite para evitar los efectos negativos que tiene el RNT. De acuerdo, muchas gracias. Ok. Licenciada, tenemos dos consultas más. Ok. América Sosa nos pregunta, en el caso de las instituciones que no tienen un convenio con el RNPN, ¿siempre deberán solicitar la copia del DUI a los usuarios? Ok, bien. En este tema, la copia en sí, de ustedes tenerla o quedársela, podría ser analizada. ¿Por qué? Porque si usted le presenta el DUI al ciudadano, usted lo ve, lo revisa y le consta la acreditación, no es necesario que le dejen una copia. Pero si no tiene el tiempo, no se tienen las ventanillas o los medios necesarios para garantizar con la simple vista, sí puede continuar exigiendo la copia, pero nada de exigencias de 150, certificada, colores, o sea, una sola cara, sino que una copia tal y como el ciudadano la pueda llevar. La siguiente consulta, Roxana Cruz pregunta por la reestructuración de los municipios. Me gustaría saber si tienen nuevos lineamientos para las agendas y planes, así como para el registro de los trámites. ¿Se harán en conjunto o cada distrito los deberá hacer?
Ok. Bien, en este tema no tenemos un lineamiento ya creado específicamente, sino que hay un equipo especialista en este tema de la reestructuración que está analizando cómo se va a tratar, porque nosotros como RNT vemos el trámite desde que se presenta la solicitud. El llenado y quién lo tiene que presentar lo analiza una gerencia distinta que actualmente está en ese esfuerzo de generar el lineamiento o generar las instrucciones en concreto. Como acaban de entrar en vigencia estas nuevas municipalidades o esta nueva reestructuración, aún no contamos con ese documento, pero cuando se genere, se les va a informar oportunamente. Igual, cualquier duda directa o específica de esto, se puede abocar a nosotros como OMR y se le va a remitir con la persona indicada. Bueno, no sé si hay ninguna otra consulta, ya sea por chat o levantando la mano. Bueno, si no lo hay, están abiertas las líneas de comunicación del OMR en el momento en el que ustedes tengan alguna duda en concreto. Y pues por mi parte, esta sería mi intervención. Ha sido un gusto. Muchas gracias por haber estado participando y apoyándonos entre todos. Y quedamos a sus órdenes. Que tengan un feliz fin de semana largo y pues aprovecho para felicitar a las mamás que estén aquí conectadas y deseándoles un muy feliz día. Muchas gracias a la licenciada Pineda por su excelente exposición. Gracias, excelente exposición. Muchas gracias. Excelente ponencia. Igualmente, gracias al licenciado Córdoba por apoyarnos en la parte de las preguntas. Si no hay comentarios, si no hay otras interrogantes, daríamos por finalizada la actividad formativa de este día. Reiterándoles nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado, pidiéndoles a aquellas personas que todavía no registran su participación, que por favor lo hagan a través del enlace que ya les hemos compartido en el chat. Como decía la licenciada Pineda, también de parte del OMR, una felicitación a todas las madres que nos han acompañado a esta actividad formativa. Les deseamos que pasen un muy buen día. El día de mañana, valga la redundancia, ¿verdad? Muchas felicidades a todas, ¿verdad? Y nuevamente a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Muchas gracias y un muy buen día.